Hola, ¿cómo están amigos y amigas de plataforma? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Claudia Ortiz y agradezco que estén en sintonía de este programa, tanto desde Canal TVX como desde sus plataformas en redes sociales. En primer lugar, en este día quiero enviar un saludo solidario para las personas que están padeciendo de la enfermedad del COVID-19, así como sus familiares, y también un abrazo solidario y de confort para aquellas personas que lamentablemente han perdido un ser querido en todo este proceso que estamos viviendo. Y de hecho este programa quiero dedicarlo a poder hacer algunos aportes desde mi opinión y desde temas que he investigado para poder ofrecer un poco de sensatez, ofrecer un poco de realismo sobre ese problema tan grave que nos aqueja actualmente. Y quiero que este programa trate sobre cuáles son los elementos que necesitamos para navegar por esta pandemia. ¿Cuál es la brújula que necesitamos para navegar el COVID-19? Y es importante decir que de repente estamos en nuestra vida normal y sucede de un día para otro que estamos en medio de una pandemia. Y nos preguntamos cómo es que venimos a parar en esta pesadilla de dolor, de sufrimiento, de enfermedad y de caos. Y creo que tenemos que remitirnos a la historia, y es que la última pandemia que sufrió la humanidad fue en 1918, la llamada gripe española, la cual cobró 50 millones de vidas según los historiadores. Y luego de eso, todos los mecanismos internacionales se activaron y se empezaron a llevar a cabo para prevenir la siguiente pandemia, para prepararnos como humanidad al siguiente acontecimiento parecido a este. Sin duda, como humanidad no hemos estado suficientemente preparados, pero eso será tema para la próxima semana. Lo que sí quiero mencionar hoy es que sabíamos de alguna manera que esto iba a suceder, que tarde o temprano íbamos a estar en una nueva pandemia, y aquí estamos actualmente. Y aunque el deseo de todos, porque hemos puesto mucho sacrificio, ha habido mucho costo de vidas y de salud y económico en todo este proceso, aunque lo que deseemos fervientemente es que todo esto pase ya y olvidarnos completamente, según los especialistas, esto está lejos de suceder. De hecho, el epidemiólogo estadounidense Michael Osterholm dice que el mundo está actuando como si esto ya fuera a acabar y que realmente apenas está comenzando. Quiero decir también que con este enfoque, lo único en lo que la ciencia tiene un consenso es que no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia en los próximos meses, así como puede acabarse, puede irse extinguiendo el virus o su capacidad de contagiar, también puede prevalecer durante mucho tiempo más. La gripe española tardó 2 años en superarse. Esto puede ser similar o no. Entonces, ante esa incertidumbre de no saber si realmente va a acabar pronto o van a haber nuevos brotes y vamos a volver a entrar en el mismo proceso, tal vez más difícil, tal vez no. Ante esa incertidumbre, la forma de tomar decisiones políticas y de salud pública y de economía tiene que ser diferente. Porque navegar el COVID-19 es como navegar en un mar estrecho con una embarcación bien grande, teniendo a un lado un risco pedregoso y al otro lado un acantilado. En uno podemos chocar y en el otro podemos caer. Tenemos por un lado la salud, la vida, y por otro lado también la vida, pero relacionada a la economía, ¿verdad? Y navegar en ese mar estrecho entre esas dos amenazas requiere saber tomar decisiones no de una vez por todas, sino tomar decisiones adecuadas en cada momento específico de la situación, según las circunstancias específicas de ese momento. Y ese enfoque es el que nos está haciendo falta. Por eso quiero hablar de 3 elementos importantes para saber cómo crear esa brújula ante el COVID-19. Y el primero es la ciencia. El primer punto es la ciencia. Como decía el astrofísico Neil deGrasse Tyson, lo bueno de la ciencia es que es cierta, lo creas o no.
¿Y qué es ciencia? Bueno, la estadística que nos ayuda a hacer modelos de cómo se va a comportar la enfermedad en una sociedad determinada, o la epidemiología que estudia cómo se comportan las enfermedades infecciosas en las sociedades y las técnicas para cortar los contagios y aislar los nexos. Y también, ¿por qué no?, la economía, que nos ayuda a entender, no desde el punto de vista del lucro, sino desde el punto de vista de la supervivencia, qué es lo que es necesario hacer para mantener con signos vitales esas economías pequeñas o esas economías grandes que ayudan a mantener nuestra forma de vivir también. Y lo importante es que la ciencia no tiene colores políticos, la ciencia se basa en los datos tal cual y nos habla de la realidad, de la foto de la realidad, sin cálculos electorales, sin cálculos ideológicos. Por eso es importante en una situación como esta, donde la ciencia tiene mucho que decir, tomar en cuenta y apreciar, valorar las opiniones, la experiencia y los conocimientos de los epidemiólogos, de los matemáticos, incluso de los economistas. No debemos despreciar a estas personas de ciencia solo porque han estudiado más o solo porque tienen muchos conocimientos. De hecho, tienen esos conocimientos y han estudiado esa cantidad de años para ponerlos al servicio de la sociedad en situaciones complicadas como la que estamos viviendo. Pero es un problema realmente cuando, en lugar de atender a las sugerencias de los científicos, se desprecian estas, pero se atienden los consejos de asesores políticos y de asesores de imagen. Los gobernantes en el mundo que están poniendo por encima el manejo de una crisis de comunicación antes que el manejo de una crisis real de salud, están fracasando como gobernantes. ¿Y qué necesita la ciencia para actuar? ¿Qué necesita la ciencia para aconsejar bien? Necesita datos, datos y más datos. Pero lo cierto es que en nuestro país hay mucha desconfianza y hay razones para desconfiar de la veracidad de los datos con los que se ha estado informando a la población desde los canales oficiales. Por ejemplo, la cifra de fallecidos que se nos comunica en los portales web de las instituciones parece que no concuerda con lo que están viendo el personal de salud y los familiares de los fallecidos en la realidad. También es importante decir que el MinSal cuenta desde hace muchos años con sistemas informáticos especializados en recopilar datos sobre enfermedades, sobre mortalidad, en temas de enfermedades infecciosas. Quiero hablar de dos. Por ejemplo, está un sistema encargado de monitorear los datos sobre enfermedades en general, la morbilidad y la mortalidad relacionada a estas enfermedades. Este sistema se llama CIMOW. Existe también otro sistema llamado Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que también se denomina VIGEPES por sus siglas, que está especializado en monitorear los datos sobre los casos de enfermedades infecciosas como el dengue, el Zika, la influenza, y también tiene la capacidad de monitorear datos de enfermedades infecciosas como el COVID-19. Su razón de ser es vigilar el potencial epidémico de una enfermedad, de un brote, y ayudar a mantenerlo a raya. Sin embargo, ha trascendido en diferentes medios de comunicación y también ha llegado a mi información importante que habla de que los datos sobre contagios, casos confirmados, casos sospechosos o fallecimientos no habían sido registrados oportunamente o desde el inicio de la crisis en estos sistemas, que además vale decir que están interconectados y que además están a disposición de los servidores públicos en el área de salud de las diferentes regiones que hacen vigilancia epidemiológica en el país. La razón de ser de estos sistemas es que muchas personas tengan acceso a ellos, de manera que puedan tomarse decisiones en los momentos específicos, en los territorios, en los lugares donde los pacientes se atienden, y también que en esos mismos lugares se ingresa la información de lo que está pasando en tiempo real. El tiempo, la oportunidad, la rapidez es crucial en una pandemia, porque al tomar decisiones rápidas estamos previniendo más contagios y estamos previniendo que se pierdan vidas humanas.
Sin embargo, ha trascendido en diferentes medios de comunicación, como ya decía, que no se han estado utilizando estos sistemas, o que bien también el personal del Laboratorio Nacional de Referencia denunció con preocupación que habían asesores políticos de presidencia que estaban indicando qué pruebas procesar y cuáles no, y que este personal del Laboratorio de Salud no había logrado tener acceso, no se les había dado el acceso para ingresar la información sobre la vigilancia epidemiológica en estos sistemas informáticos del Ministerio de Salud. Eso es grave porque no hay la capacidad entonces cuando no se da la información abierta a diferentes actores que están monitoreando y que están ejerciendo su función en un momento como este, de tomar decisiones con base en la realidad, decisiones oportunas, adecuadas. También quiero decir que he tenido acceso a un memo del Ministerio de Salud en el cual se dan las instrucciones de cómo ingresar esta información a los sistemas CIMAU y DIGEPES, pero fue emitido hasta el 15 de junio. No es algo oportuno definitivamente y no parece haber información que indique que se han girado instrucciones previamente sobre esto. Entonces, ¿qué está pasando? También se sabe que los datos sobre los contagios, sobre las pruebas confirmadas y sobre casos sospechosos, etcétera, no han sido no solo ingresados en estos sistemas, sino que han estado siendo registrados en un archivo, no en un sistema, en un archivo de una hoja de cálculo, la cual está a disposición solamente de un grupo cerrado de personas que manejan la información y controlan la información. Para poder tomar decisiones oportunas en esta pandemia es necesario que los datos sean confiables y sean transparentes. Y no solo para tomar decisiones de salud, sino para tomar decisiones en lo económico. Y aquí quiero pasar al siguiente punto. La siguiente herramienta que necesitamos para navegar el COVID es el acceso también, es la capacidad de los líderes de ponerse de acuerdo. La capacidad de llegar a entendimientos no es un momento para protagonismos. Se acabó el bipartidismo, pero parece que no se acabó la polarización, esa polarización que nos ha estancado de la posibilidad de tomar decisiones de manera conjunta, tomar acuerdos en temas importantes para el país. Y vaya que esto es importante, es muy importante. He manejado desde hace muchos meses que la reapertura económica, por ejemplo, debe hacerse de manera inteligente, basada en datos científicos. ¿Cómo qué datos? Por ejemplo, obviamente la curva de contagios, el número de casos nuevos confirmados, pero también datos como la capacidad instalada en el momento específico del sistema de salud. Cuántas camas hay disponibles en ese momento, cuántas UCIs hay disponibles en ese momento, como también un indicador que se llama número de reproducción efectivo o RT, que es un indicador que te dice cuántas personas puede contagiar alguien infectado según los comportamientos de la sociedad. Si está arriba de 1, va en una tendencia a la alza, a salirse de control. Si va bajando de 1 hacia 0, pues está con mayor posibilidad de abrirse la economía porque el contagio está tendiendo a la baja. Pero no estamos viendo eso, no estamos viendo decisiones basadas en estos datos. Más bien, lo que vemos de parte de la Asamblea, y esto lo critiqué de un inicio, es que el cronograma de reapertura que se planteó en la Asamblea Legislativa estaba basada en fechas rígidas, un cronograma solo hacia adelante y no un cronograma que tuviera la flexibilidad de poder retroceder. Sí, los indicadores de salud pública indicaban que era necesario. Por su parte, el gobierno también tiene un cronograma un poco más flexible, pero que no está basado en una habilitación legal, por lo cual tenemos cada quien jalando por su lado, cuando lo que necesitamos es lo contrario. Y lo que han hecho los partidos políticos tradicionales que están en la Asamblea Legislativa, como los funcionarios del Ejecutivo, es primero manipular la información y no dar datos reales por parte del gobierno, pero también la Asamblea Legislativa, negociar mal, no dar alternativas intermedias al Ejecutivo para lograr llegar a un acuerdo constructivo en esta situación. También ambos han generado desconfianza en la otra parte y han cerrado cualquier posibilidad de un acuerdo sensato.
Y en este momento la pandemia va a seguir latente, como ya lo mencioné. No es ni la primera ni la última vez que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se van a tener que sentar a ponerse de acuerdo sobre qué decisiones tomar. Y es necesario, aunque ya hemos tenido muchas pérdidas de vidas humanas, mucha enfermedad, mucho desgaste, pero sigue siendo necesario datos transparentes, confiables, que permitan que como país tomemos acuerdos para jalar todos hacia la misma dirección. Es tarde, pero todavía es tiempo para esto. Y saber que el enemigo no es la asamblea, no son los partidos, no son los periodistas, no son los científicos, no son los alcaldes. El enemigo es el virus. Y en consecuencia con esto tenemos que actuar. También creo que es importante resaltar iniciativas que se están haciendo desde las alcaldías. Lo veo como algo positivo, porque en la medida que se está haciendo un trabajo como debe ser, con pinza, identificando los casos específicos, tratando de aislarlos, registrando esta información para aprender de ella, podemos tener modelos de acción que nos van a servir seguramente en el futuro. Nos van a servir, vamos a poder aprender de estas experiencias y las vamos a poder implementar en una escala mayor. Y quiero hablar del tercer punto. El tercer punto que necesitamos para navegar el COVID-19 es el realismo. Entender que, según dicen los expertos, las cuarentenas van a ser intermitentes y las decisiones que vamos a ir tomando para navegar entre ese riesgo y ese acantilado es aperturas y cuarentenas, y que las sociedades van a ir navegando así, en ese sentido. Y no puede ser que en nuestro país las únicas dos alternativas que los líderes nos planteen es o una apertura desordenada, lo cual ha tenido consecuencias también importantes, o una cuarentena indefinida. Más bien necesitamos saber con cierta certeza qué parámetros se van a usar para tomar la siguiente decisión. Aunque no sepamos cuál va a ser la decisión, pero sí sobre qué se va a basar la decisión. El presidente de la República ha tenido a bien retrasar la implementación de la segunda fase de reapertura en el esquema del Ejecutivo. Pero no sabemos sobre qué se tomó la decisión y es evidente que hay un problema de salud, que hay un colapso, es evidente. Pero ¿cuál va a ser el parámetro para decidir cuándo pasar al siguiente nivel? ¿Dónde está esa información? ¿Lo vamos a saber o no lo vamos a saber? ¿O va a ser una corazonada del presidente? ¿O va a ser por pura intuición? La sociedad necesita tener acceso a por qué se toman esas decisiones que nos están afectando en el día a día. Quiero que como sociedad, como país, caigamos en la cuenta de que es necesario exigir planes de reapertura inteligentes y cuarentenas inteligentes, focalizadas, sí, a lo mejor también focalizadas, pero sobre todo transparencia en el manejo de esa información que se está usando para tomar decisiones. Cómo se está registrando, cómo se está manejando, quiénes están tomando las decisiones y en base en qué. Finalmente quiero invitarles a que exijamos y aboguemos por estos planes de reapertura y de cuarentena basados en datos, que podamos confiar en ellos y que al ser abiertos y ser públicos como sociedad podamos también tomar la decisión y empujar hacia esa dirección, sabiendo a lo que nos atenemos, pero sabiendo también qué esperar en la medida de lo posible. De eso se trata, desde mi punto de vista, la nueva normalidad, aprender a navegar entre ese riesgo y ese acantilado. Y es importante que como país exijamos a los políticos lo que queremos de ellos. Si les demandamos, si les exigimos, si les aplaudimos la confrontación, el show político, si les aplaudimos el ataque a los adversarios en un momento como este, eso es lo que nos van a dar. Pero si les exigimos valientemente, les demandamos sensatez, acuerdos de país, dejar a un lado las diferencias, es probable que nos hagan caso y eso nos quieran dar. Seamos valientes como sociedad. No es momento de agachar la cabeza, es momento de exigir lo que el país necesita para que los próximos años no sean años perdidos, sino sean años en los que hayamos aprendido cómo prepararnos para la siguiente pandemia, para la siguiente crisis de salud. Gracias por la atención prestada a este programa
Espero que este contenido haya sido de su interés, de utilidad para formarse una opinión sobre este tema. Y de todo corazón les pido que nos cuidemos, seamos responsables, cuidemos a nuestra familia y cuidemos a nuestro país. Un abrazo. Hasta luego.